Bienvenida a La Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Te recordamos que ahora ya puedes unirte con nosotras a La Revolución junto con otras muchas mamás. Una vez al mes nos veremos en nuestros encuentros revolucionarios para comentar los capítulos del mes, resolver preguntas y mucho más. Ya puedes unirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Hola, bienvenidas a todas a un nuevo episodio de La Revolución Madre. Otro día más aquí estamos, Elena y yo. Vamos a hablar de un tema interesante hoy. ¿Qué tal estás, Elena? Hola, muy bien. Bueno, hoy es el primer capítulo que grabo sin bebé, entonces estoy un poco ubicada. Porque el muchacho mayor, bueno, mayor no, es un bebé muy pequeño, pero hoy no está conmigo. Y nada, empieza una nueva etapa, chicas. Esto es así. Es verdad que se hace raro, ¿eh? Que no esté el pequeñín por aquí. Bueno, vamos allá con este episodio. Vamos a hablar hoy de la maniobra de la versión cefálica externa, que no sé si os sonará, pero ahora os la explicamos, y el parto de nalgas. Vamos a abordar los dos temas, ¿no? ¿Qué es esta maniobra? Que es la que se propone cuando un bebé está en nalgas para intentar girarlo. ¿Y qué pasa con el parto de nalgas? ¿Por qué no se atienden partos de nalgas y se programan directamente cesáreas? ¿Qué está pasando en la actualidad con todo este tema, ¿no? Entonces vamos allá con lo primero. ¿Qué es la versión cefálica externa? Sí, la versión cefálica externa es una maniobra, ¿vale? Que como dice la palabra, se hace de manera externa. Externa significa que desde fuera, con dos profesionales, ¿no? Guiando con un ecógrafo y el otro con sus manos, van, ubican al bebé, ubican dónde está la cabeza, dónde está el culo, confirman que efectivamente está de nalgas y con las manos lo intentan girar de posición de tal manera que su cabeza quede abajo, es decir, de posición de nalgas a posición cefálica, ¿vale? Y es una maniobra que se realiza siempre en el ámbito hospitalario, ahora os contaremos por qué, y que se realiza siempre con dos profesionales de ginecólogos, porque uno es el que va con el ecógrafo y el otro es el que hace la maniobra, para poder ver y escuchar al bebé en todo momento. Eso es. Es una maniobra que a veces, bueno, ¿y cuándo se hace? ¿Y cuál es el momento? Pues cuanto antes mejor, ¿no? Bueno, pues no. Realmente se recomienda esperar a las 36, 37 semanas incluso, porque bueno, aunque es una maniobra que generalmente se considera segura, además se hace en un medio hospitalario, sí que es cierto que conlleva algunos riesgos, ahora hablaremos de ellos, ¿no? Y uno de ellos es que te puedes poner de parto, pueden hacer tu bebé, ¿no? Entonces, lo ideal es que esté a término. Y también otra de las cosas por las que esperamos es porque cuanto más tiempo pase, menos posibilidad hay de que ese bebé vuelva a girarse. Si hacemos una versión en la semana 35, pues el bebé todavía tiene mucho espacio y se puede volver a girar. Entonces disminuimos probabilidades esperando un poco más. Sí, de hecho es que un porcentaje muy alto de bebés va a llegar al término del embarazo ya en su posición, ¿no? En posición cefálica. Solo unos poquitos bebés, un 3% aprox, son los que permanecen en podálica o en nalgas a término. Y también se hace a término porque, como decía María, es que te puedes poner de parto. Al maniobrar, al tocar ese útero, que aunque se pone un tocolítico para que no haya contracciones, al tocar ese útero puede estimular y pueden empezar las contracciones uterinas y por lo tanto ponerte de parto. Entonces siempre se va a hacer cuando ya ese bebé esté a término. Eso es. Así que bueno, es una maniobra para intentar girar al bebé que se hace a partir de las 36 semanas, depende del centro, y que está indicada, pues obviamente, en mujeres que tienen un bebé que está de nalgas y sobre todo mujeres que están bien informadas de todo lo que conlleva esta maniobra, de los beneficios, de los riesgos, y mujeres que con toda esta información deciden que quieren intentarlo, ¿no? Hay algunas contraindicaciones que son bastante obvias y coherentes, ¿no? Pero obviamente, pues no se suele proponer en un embarazo múltiple, ¿no? En un embarazo gemelar o, bueno, triple. No está recomendada si hay una placenta previa, por razones obvias. Si tenemos una placenta previa oclusiva,
no me está indicado el parto vaginal, entonces, ¿para qué vamos a girar a ese bebé? No está indicada si hemos roto la bolsa, si la mamá tiene una infección o alguna enfermedad también, ¿no? Si no te encuentras bien, temas con trastornos a nivel de la coagulación, cualquier alteración a nivel analítico extraño. Si sospechamos que el bebé no se encuentra bien, porque hemos hecho un monitor y ese bebé, uy, está dando señales de que algo pasa. Son situaciones que son obvias, es decir, no hay mucha duda de cuando no está recomendado hacer una versión, ¿no? Eso es. Lo importante de la versión es que os expliquen el procedimiento y que, o sea, no es para todo el mundo. Si tú no quieres hacértela, no es algo obligatorio, es una opción Sí, más. Hay mujeres que tienen a su bebé de nalgas y prefieren llegar a ponerse de parto con un bebé de nalgas o que se practique directamente una cesárea programada, y hay otras mujeres que van a preferir hacer todo lo posible para que ese bebé se gire, incluyendo la versión. Pues la versión es una opción que está ahí, ¿no? Os vamos a explicar un poco cómo es ese procedimiento, que es muy sencillo, pero que está muy bien que lo sepáis porque a veces puede dar miedo pensar, uy, ¿qué me van a hacer? ¿Cómo me van a tocar la tripa? ¿Me va a doler? ¿Me va a hacer daño? ¿Vale? Entonces, lo primero es que se va a hacer a término, como os decía. Lo segundo, que es que seguramente va a ser o en el paritorio o en un quirófano cerca del paritorio, vamos, en el ámbito hospitalario y en la zona de obstetricia, ¿vale? Depende del hospital, será en quirófano o en el paritorio, depende, ¿vale? Y siempre, siempre, nada más llegar, te van a hacer una eco para confirmar. No sería el primer bebé que se acaba antes de llegar que hace total. la versión. Yo más de un caso conozco que pues Sí, es un bebé que se mueve muchísimo y que llega a hacerse la versión y resulta, o la cesárea programada y resulta sí, que se ha tirado. O sea que siempre una eco para confirmar. Después de esto, pues te pondrán una vía, porque te van a poner una medicación que ahora te contaremos, te van a volver a explicar todo el procedimiento, te darán una bata para que te cambies y te pasarán ya a la zona donde se va a hacer, ¿vale? Esto es lo eso es. primero, primero. Tu Eso pareja es. seguramente te va a poder acompañar. Normalmente es un procedimiento que la pareja está y que están detrás, al ladito de la mujer y no hay ningún problema. Sí, deben dejar que la pareja esté. Entonces, bueno, se te recibe, como te ha dicho Elena. Normalmente hacemos una analítica, pues eso, para corroborar que está todo bien, a nivel sobre todo coagulación, ¿vale? Como vamos a maniobrar, pues por si hubiese un sangrado y tu coagulación no está bien, no está indicado, ¿no? Se te tiene que explicar todo el procedimiento, aunque ya te lo hayan explicado antes, de nuevo, porque vas a tener que firmar el consentimiento informado. Esto es un consentimiento informado, no es toma este papel, sino te explican todo y vuelves a preguntar dudas si aún las tienes. Ideal hacer un monitor al bebé, ¿vale? Escuchar ese corazoncito, 20 minutos, media hora, ver que está todo bien. Y entonces, aquí depende mucho del centro. El tema que os ha comentado Elena de la vía, ¿no? Normalmente se pone una medicación que es un tocolítico. Un tocolítico lo que hace es relajar la musculatura uterina, ¿vale? Ujú. ¿Para qué? Pues no es para que no haya contracciones como tal, sino para que ese útero esté más suave, más blandito, que sea más fácil girar a ese bebé. ¿Vale? Hay úteros que están como súper rígidos, entonces esto ayuda bastante. No se pone en todos los hospitales, igual que los analgésicos. Hay en hospitales que sí que se utiliza algún analgésico, hay hospitales en los que se utiliza el óxido nitroso durante la maniobra y hay hospitales en los que incluso pasáis a quirófano y se pone una anestesia raquídea, es similar a una epidural que te duerme desde el pecho hacia abajo, ¿vale? Hay hospitales en los que esto se hace a veces para un segundo intento. Si la primera vez hemos intentado y no se ha podido, en un segundo intento lo hacemos así. Nada es obligatorio. ¿Vale? Tú puedes decidir, por supuesto, hasta dónde quieres llegar, qué quieres hacer, si quieres una medicación o no. Eso es. Y luego, o sea, una vez se puede poner la medicación o no, puede haber analgesia o no. Esto va a depender, como decía María, mucho. Exacto. Pero una vez ya te colocan para la maniobra, sí que van a colocarte con la cabeza más baja que los pies para ayudar a desencajar ese culo, ¿no? Y por gravedad poder girarlo de una manera más fácil. Entonces va a ser una posición que no es cómoda, pero que va a ser poquito tiempo, ¿vale? ¿Cómo es la maniobra en sí? Pues la maniobra consiste en cuando ese útero está relajado, te van a decir que intentes estar relajada, que es difícil, pero hay que intentar soltar el aire y no apretar la barriga. ¿Qué hacemos cuando nos tocan y nos trastean? ¿No? Pues sin querer te contraes. Pues te van a decir que respires, que relajes, que no apretes la barriga. ¿Por qué? Pues porque en cuanto localicen ese culete y lo desencajen, con las manos van a ir moviendo al bebé para que se gire. ¿Vale? ¿Es una maniobra dolorosa? Hombre, agradable no es. Más que dolor es molestia, es como Mm. una sensación desagradable, ¿vale?
Lo bueno es que es corta y que dura poco tiempo, ¿vale? No se suelen hacer más de 2 3 intentos. Si el bebé no se gira, no están ahí media hora tocando, ¿vale? Si el bebé no se gira a la segunda o a la tercera, como mucho, se deja y se programa para otro momento o directamente se pasa y se busca otra opción, ¿vale? Eso. Yo os diré que con mi primer bebé me la hice, para que sepáis un poco de primera mano, ¿no? Las sensaciones, porque estuvo de nalgas todo el embarazo. Hice todo lo que había que hacer, pero no se quería girar. Y de hecho, la versión costó bastante y como eran compañeros, me dijeron, vamos a intentarlo una vez más, si no ya se queda. Pero no había manera. Y a la tercera se giró. Entonces, es molesto, no es agradable, pero cuando se giró os diré que noté un alivio porque Ya. tenía la cabeza donde las costillas casi, y me acuerdo de la sensación de comer y tener que echarme para atrás, porque es que se me clavaba ahí la cabeza. La cabeza no es lo mismo que el culo, la cabeza es Ujú. bastante dura, entonces molesta bastante. Entonces la sensación de decir, ay, puedo respirar, puedo sentarme bien, ¿no? Es, Claro. da mucho gustito el sentir que está como tiene que estar, ¿no? Como tiene que estar, claro. Esto pasa, de hecho, en bebés que están de nalgas y sin versión, ¿no? Se giran ellos espontáneamente o estamos haciendo las posturas, la moxibustión y se giran y de repente, ostras, tenía una molestia aquí en la costilla, ¿no? Hacia atrás y se me pasa. Entonces, a ver, para mí lo más importante aquí con el tema de la versión es importante que entendáis el proceso, ¿no? Porque esto ya de por sí da mucha tranquilidad. Pero a veces lo que nos pasa, y no solo a nosotras, sino a veces a los acompañantes, es que nos da mucha cosa el van a girar al bebé desde fuera, madre mía. A ver, no es algo que estemos haciendo algo a lo burro, no se fuerza nada, no, al bebé, realmente al bebé no le pasa nada. A los bebés desde fuera les encanta que les toquemos y les manoseemos, ¿no? Entonces, sabemos que no estáis acostumbradas a esto, ¿no? Porque en casa no les soléis tocar así, bueno, no se toca tanto a los bebés, ¿no? Pero no es algo que para el bebé sea de riesgo como tal, porque a él le vayan a hacer daño, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los riesgos, pero esto es importante. Sí, Mm, sí, sí. A sí, ver, el primer beneficio de hacer la versión va a ser eso. Vamos a dar las posibilidades de que haya un parto vaginal, que va a ser mejor que una cesárea a nivel claro, de recuperación y a nivel para la mamá y para el bebé. Y, y es una maniobra que, si se hace de manera adecuada, es total. segura y tiene una probabilidad de éxito que ahora hablaremos, pero que nos baja. O sea, que bueno, que es una opción ahí que está ahí y que si tú sientes que la quieres hacer, la tienes. Exacto, exacto. A ver, el beneficio principal es disminuir, o sea, evitar la cesárea, ¿no? Al final, una cesárea condiciona toda tu vida sexual y reproductiva, no solo tus partos y tu salud a nivel general. Entonces, bueno, por eso se recomienda, porque es más seguro hacer una versión que una cesárea, ¿vale? Y un parto que una cesárea. Principalmente es por esto. Ahora, que sea más seguro no significa que sea la mejor opción en todos los casos. Hay mujeres que deciden no hacerla y está bien. También muchas veces confiamos en los bebés. Los bebés se posicionan de cierta manera a veces porque han decidido que es mejor nacer por cesárea. Y también, bueno, pues hay que, hay que confiar en eso. Entonces, riesgos, pues bueno, principal riesgo, que a ver, tampoco es un súper riesgo, pero bueno, que es una maniobra que es molesta y tenemos que saberlo, porque sí, corres el riesgo de no estar cómoda durante ese rato. Pues es cierto. Hay para mujeres que no lo es tanto, ¿eh? Mujeres que dicen, uy, pues ha sido mucho más suave de lo que me esperaba, y hay otras mujeres que, uf, pues que pasan un rato ahí un poco, es un momento, porque realmente son unos pocos minutos, ¿no? Pero bueno, este sería uno de los riesgos, digamos. Luego, otro de los riesgos descritos, bueno, pues que la frecuencia del bebé cambie y que, pues yo que sé, que entre en una bradicardia y que haya que entrar a quirófano de manera urgente, ¿vale? Ocurre en el 5% de los casos aproximadamente, pero puede ocurrir y se tiene que informar también de esto, ¿no? Luego hay Sí, mujeres que una vez hecha la maniobra empiezan con contracciones de haber manipulado ese útero, al ratito o a las horas empiezan con contracciones y puede hacer que te pongas de parto, o puede ser que esas contracciones pasen cuando descanses, cuando te cambies de ladito, etcétera. eso es. Ujú. El trabajo de parto realmente, o sea, ponerte de parto realmente es muy baja la tasa, ¿eh? Creo que es un 1,5% o una Ujú. cosa así en las siguientes 24 horas. Bueno, ¿puede pasar? Sí, porque siempre que estimulamos el útero, bueno, pues puede ocurrir, pero es raro, ¿vale? Y luego, complicaciones realmente graves, es decir,
que se rompa la bolsa. Bueno, que se rompa la bolsa no es grave como tal, pero bueno, pues Bueno, estaríamos pariendo en las siguientes 48 horas o así como máximo, ¿no? Un sangrado, un desprendimiento de placenta. Esto es rarísimo, ¿vale? Es un 0,2% de las ocasiones en las que ocurre, pero puede ocurrir. Por eso es una maniobra de la que nos tenemos que informar, en la que firmamos un consentimiento informado y que tenemos que tener claro que nos da tranquilidad, que nos da más tranquilidad intentar todo lo que podamos antes que programar directamente una cesárea. El tema de los cambios en la frecuencia cardíaca del bebé pueden ocurrir, pero recalcamos, no es porque al bebé le moleste o le haga daño que le toquemos, suele ser más tema de algo con el cordón, ¿vale? ujú, Muchas veces bebés que no se giran, después hay, en la cesárea vemos que tienen un cordón sumamente corto, ¿vale? sí, Estas cosas pueden pasar y no son raras, entonces por eso nunca se fuerza una versión. Vale, sí, es que se ve, y nosotras que las hemos visto, y Elena que ha pasado por una, ¿no? Se ve perfectamente cuándo sí y cuándo no. Cuando decimos, venga, vamos a intentar un pelín más, y cuándo no. Hay bebés que desde el primer momento se ve que no se van a girar. Y ya está, y lo dejamos, ¿no? En eso sí que tened mucha tranquilidad porque nadie va a hacer nada al burro y sobre todo, y esto prima por encima de todo, si tú dices parad, se para. O sea, esto no es ahora lo has decidido, entonces te tienes que aguantar. No, ni muchísimo menos, ¿vale? sí, eso es. Es una maniobra que tiene una tasa de éxito bastante alta y por eso se ofrece y por eso se hace, además de que es segura, ¿no? Tiene entre un 40 y un 60, hay descrito hasta un 75% de tasa de éxito. Entonces, esta tasa de éxito va a aumentar pues dependiendo de la persona que te haga la maniobra. Si es una persona que está, un gine que está haciendo versiones todas las semanas o todos los días, obviamente va a tener mucha más experiencia, pero también va a depender de cómo esté el bebé posicionado, de cómo sea su cordón, cuánto líquido amniótico haya, bueno, si has hecho las posturas previas, si has estado haciendo ejercicios para ayudar a que se gire, que a veces nos decís, jo, es que ¿para qué voy a hacer todo esto si me van a hacer la versión? Pues todo ayuda, Sí. porque relajar ligamentos, relajar musculatura, ampliar espacio para el bebé va a hacer que la maniobra, la versión, sea más fácil, ¿vale? Esto sin duda, o sea, aumenta muchísimo la tasa de éxito, la secuencia de posturas. Quedaros hasta el final del episodio que tenemos un regalo. La secuencia de posturas, hacer la moxibustión. Los Sí, bebés se mueven un montón con la moxibustión y se desencajan muchísimo. Y luego es importante también el trabajo a nivel emocional. Revisarnos qué está pasando. A veces tenemos una tensión física porque hay una tensión emocional que te está dando miedo, que no ujú, tiene por qué ser el parto, puede ser dejar de ser madre, o sea, dejar de ser tú y convertirte en madre. Hay un montón de... El miedo es libre, ¿no? Hay un montón de cosas por ahí. Entonces, revisarnos y trabajar eso destensa mogollón y entonces, si el bebé no se ha girado por sí mismo, el día que vamos a la versión es mucho más fácil. Entonces, bueno, esto es importante y poco más, confiar en los bebés, como os hemos dicho. Si no se gira, lo hemos intentado todo, confía en tu bebé, porque son súper sabios. sí, y como siempre os decimos, estáis rodeados de profesionales sanitarios que lo que queremos los profesionales sanitarios es ayudaros y facilitar vuestros procesos y preguntad todas las dudas que tenéis, Eso eh, es. informaros, si en vuestro hospital no lo hacen, pero en la misma ciudad lo hacen en otro, podéis pedir un cambio de hospital y podéis hacerlo. Bueno, que al final tenéis derecho a la información, a decidir y a confiar también en los profesionales que os den seguridad y tranquilidad en vuestro proceso. Eso es. Y que al final de todo lo que hagáis va a estar bien. Y que Eso es. lo más importante es que vuestro bebé va a estar bien, acompañado, decidas lo que decidas. Y que dentro de Total. 2 semanas lo vas a ver al otro lado de la piel. Exacto, que no te sientas culpable si decides no hacerla, porque lo has decidido porque tú sabes y sientes que es lo mejor y lo que prefieres, y ya está, y no hay juicio de ningún tipo. Muy importante. Si en tu hospital no la hacen, o si la hacen, o no tienes ni idea. Así que si tu bebé está en algas rondando la 33, 34, aunque es pronto porque hay tiempo para que se gire, sí que es bueno informarte. Normalmente ahí suele ser la última ecografía del embarazo, ¿vale? Entonces puedes aprovecharla en esas semanas para preguntar, pero si por lo que sea te la han hecho antes, bueno, hay mil historias y mil situaciones. Infórmate de cómo se hace en tu hospital. Si se hace en tu hospital, pues ya está fenomenal, pero si no se hace, como te dice Elena, haces el cambio. Y esto sí que hay que hacerlo un poco antes. Es decir, no llegas un día y dices, oye, estoy de 37 semanas, me quiero hacer la versión, porque igual no te admiten. Hay que gestionarlo con un poquito de tiempo, ¿vale? Eso. Luego, si no la necesitas, pues fenomenal.
Sí. Esto sería la versión cefálica, con esto os hemos contado todo, pero sí que nos gustaría hablar un poquito en este capítulo de el parto de nalgas, claro. Mi bebé no se gira, o me hace la versión y no se gira, o no me hago la versión y llego al final del embarazo y mi bebé está de nalgas. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Hay probabilidad de que mi bebé nazca por parto, vía vaginal, o directamente va a ser una cesárea? Pues esto es lo que os vamos a contar un poquito, bueno, de manera general, porque luego en Sí. cada, como sabéis, en cada hospital y cada equipo de gines y de el equipo obstétrico va a ser diferente, pero bueno, lo que dice, lo que sabemos a día de hoy y la evidencia actual en cuanto a los nacimientos en posición de nalgas o de Eso podalia, es, ¿vale? eso es de lo que vamos a hablar. Bueno, si nos estás escuchando más o menos en esta época en la que estamos grabando, 2025 ahora mismo, pues bueno, es verdad que, no lo sé, te diré que en el 99-98% de los centros en España, ante un bebé que está en algas, se programa una cesárea. ¿Esto por qué es así? Pues realmente porque recientemente, en el año 2000, salió un estudio, un único estudio que se llama HANA Trial, en el que se decía, la conclusión del estudio final era que es más seguro nacer por cesárea que nacer de nalgas. Entonces, esto cambió la práctica. Fue raro que un estudio cambiara la práctica, pero bueno, se le hizo mucho caso. Entonces, eh, bebé de nalgas, cesárea. Y todos los ginecólogos dejaron de formarse en atención al parto de nalgas porque anteriormente sí que se atendían los partos de nalgas. Y a lo mejor conoces a alguien que ha nacido de nalgas. Vale, ¿qué pasó? Pues que a los no muchos años se revisó este estudio y se vio que no estaba bien hecho, básicamente, que tenía bastantes limitaciones en todo el método, que los resultados estaban sesgados. Y entonces, claro, ¿qué pasa ahora con todo este tema, Elena? ¿Qué pasa? Pues que a la hora de un parto de nalgas había muchos profesionales sanitarios que no tenían práctica en asistir partos de nalgas. Como sabéis, la matrona no va a asistir un parto de nalgas, lo va a bueno, a día de hoy lo asiste el ginecólogo porque la matrona asiste el parto que viene de encefálica y que fluye, ¿no? Que va todo ok. Esto como es una variante de la normalidad, pues normalmente lo atiende el ginecólogo. ¿Y qué ha pasado? Pues que muchos gines no tienen práctica en partos de nalgas y como no tienen práctica, pues al final directamente se ofrecía una cesárea. Por suerte, cada vez los equipos médicos se están actualizando y ya hay muchos sitios donde se hacen partos de nalgas. Yo Mm, estaba pensando ahora mientras hablabas, ¿no? Y yo en la residencia sí que vi varios partos de nalgas, en la residencia también. y luego trabajando, también he tenido la suerte de poder acompañar a algunas mujeres que luego han tenido un parto de nalgas. O sea que no es raro. Sí que es cierto que no en todos los hospitales y no en todos los equipos, que a veces va a depender pues, del equipo con que esté ese día, pero cada vez más se asisten, ¿no? Lo que sí es que tiene que haber como unas ciertas condiciones para que ese parto de nalgas sean lo más Eso seguro, es. ¿no? Como Eso unos es. requisitos para poder considerar que esa mujer puede tener un parto de nalgas. Efectivamente, yo en la residencia había alguno, pero es verdad que en mi hospital no se atendían como tal, pero si llegas pariendo, Claro, pues ya está. O sea, es decir, si el bebé está naciendo, pues se te acompaña, ¿no? Y eso sí que yo lo vi. Y luego cada vez he visto más mujeres que han optado por querer parir a su bebé de nalgas y a lo mejor han cambiado de hospital o lo que sea y ya está, ¿no? O sea, cada vez se acompañan más y esto es una muy buena noticia sí. para la que quiera intentarlo, ¿no? Porque claro que se puede y es seguro. De momento, según la evidencia, sí hay unos criterios que se cumplen, como dice Elena. ¿Qué criterios? Bueno, pues que la mamá esté sana, Ujú, que no tengas ninguna patología potente, ¿no? Pues una cardiopatía rara, este tipo de cosas, ¿vale? No estamos hablando de que tienes un hipotiroidismo, no nos referimos a esto, ¿no? Sí que se tiene en cuenta el tamaño del bebé, sí. ¿vale? Aunque sabemos que los ecógrafos no son básculas, pero bueno, un bebé que no sea ni muy, muy pequeñito ni muy grande, pues entre 2,5 kilos, 4 kilos, ¿vale? Un bebé que sabemos que es grandecito, pues no estaría tan recomendado, sobre todo si es un primer parto, ¿vale? Que el bebé esté en posición podálica completa, em, para que entendáis, que no tenga los pies por delante, ¿vale? Que lo primero que va a salir cuando nace es el Sí. culete, no los pies. Esto es importante, que tengamos una buena cantidad de líquido amniótico, ¿vale? Y que en ese hospital los profesionales estén formados, o por lo menos algunos, ¿vale? Porque cuando el equipo no está formado, deja de ser tan seguro el acompañamiento de estos partos.
Eso es. Y luego, pues es lo que decía María, si una mujer llega pariendo un bebé de nalgas, lo que se va a hacer es acompañar, intentar tocar lo menos posible, e intervenir Exacto. lo menos posible, ¿vale? Y dejar que la mujer se mueva y que si ese parto fluye, se van a hacer sin problemas, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es acompañar. Al final, si hay un equipo formado y se asiste a un parto de nalgas, pues va a disminuir la tasa de cesáreas con todo lo que conlleva, ¿no? Pues menos riesgo para la madre, una mejor recuperación postparto, mejor adaptación a la vida extrauterina para el bebé, el hecho de que pase por el canal del parto va a respirar mejor, se va a colonizar con toda la microbiota y todos los microorganismos maternos, bueno, mejor establecimiento del vínculo, todos los beneficios del parto vaginal, ¿no? Sí. Sin embargo, riesgos, pues bueno, que si no es atendido por un equipo experimentado, pues puede haber hay necesidad de que ese bebé luego tenga que tener algún tipo de atención posterior, si tiene distrés, si le cuesta respirar, etcétera, etcétera. El Alguna- parto se complica, Eso, básicamente, porque eso es. si un parto de nalgas fluye y lo dejamos fluir, porque la premisa principal del parto de nalgas es no tocar Mm, nada, y a poder ser que la mujer tenga libertad de movimiento, porque fluye mucho mejor en posiciones verticales por cuestiones obvias, realmente, si lo dejamos fluir, no tocamos, pues hay poco riesgo de complicaciones, pero sí que si lo que puede pasar, que es que le cueste que salga la cabecita, porque el cuerpo no suele haber problema. Si el equipo no está formado en las técnicas y maniobras que hay que hacer, entonces es cuando puede haber riesgo para el bebé, ¿vale? Entonces es por esto. Pero me parece clave lo que acaba de contar Elena. Hacer una cesárea no es lavarse los dientes. No es, bueno, pues me hacen una cesárea y ya está. Realmente estamos diseñados para nacer por vía vaginal por algo. Es la forma más segura de nacer, tiene muchos beneficios y la cesárea tiene muchos más riesgos que un parto vaginal. Entonces, hay que plantearse todo esto, informarse bien y con la información en la mano decidir, vale, yo tengo un bebé que está en algas, ¿qué quiero hacer yo? ¿No? ¿Con qué me siento yo más tranquila? Y entonces desde ahí decidir si en mi hospital no se acompañan este tipo de partos, pues venga, voy a buscar a ver si en mi comunidad, que yo sé que en muchas no hay esta opción, pero si en mi comunidad la hay, pues voy a ese hospital, les pido información, que me cuenten, y si siento que conecto con todo esto y demás, pues entonces venga, para adelante, ¿no? Es importantísimo también que la mujer esté tranquila y confiada. es que la mujer esté tranquila y que cumpla esos requisitos, ¿no? Para que se dé el parto de nalgas. Eso Pero es. bueno, al final nosotros lo que os queremos hacer ver es que hay opciones, que al final, pues que si tu bebé está de nalgas tienes la opción de hacerte una versión cefálica si llega el momento. Si no se gira, valorar si existe la opción de parto de nalgas, valorar también la opción de la cesárea programada. ¿Qué pasa si te pones de parto y tu bebé está en algas? También que te tienen que informar de eso. Y sobre todo al final que sepáis que estas son las diferentes opciones y que a día de hoy estamos así, ¿vale? Lo bueno de todo esto, pues que la obstetricia no es ni blanca ni negra y que la obstetricia evoluciona y que en un estudio que salió hace 20 y pico años, el Hannah Trial decía que no era seguro el parto en algas, pero se está viendo Mm. con la práctica y con la evidencia que saldrá, que seguramente volverá a salir un estudio dentro de unos años que diga que el parto de nalgas, si es asistido por profesionales experimentados que saben las maniobras, que dejan fluir, pues que seguramente nos va a corroborar seguro, ¿no? Claro, y disminuirá la tasa de cesáreas brutal que tenemos ahora mismo, que no es ni medio normal, que gran parte es por esto, ¿no? Por bebés de nalgas, y gran parte por, bueno, pues embarazos cronológicamente prolongados que realmente no lo son, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucha esperanza en que en los próximos años esto va a ir cambiando. Y entonces, bueno, sobre todo si estás en esta situación de decidir o en las próximas semanas te toca decidir, queremos mandarte un abrazo enorme, decirte que a veces es abrumador la información, ahora tengo que decidir cuánta responsabilidad, con la mano en el corazón, te decimos que lo que decidas va a estar bien, que Eso te es, conectes contigo y con tu bebé, que hagas lo que te dé la real gana y sí, lo que más tranquilidad te dé y da igual lo que piensen los demás. Y no te sientas en absoluto culpable por nada, ¿vale? Porque al final es tu cuerpo, tu embarazo y tu bebé y lo importante es que tengas libertad de decisión. Eso es lo más importante de todo. sí. Y como os decía María, no podemos terminar el capítulo sin un regalito y
aquí te redirigimos para que veas el regalito al capítulo 15, episodio 15, primera temporada, Bebé de Nalgas, porque ahí contamos un montón de cosas relativas a lo que hemos hablado hoy, pero en profundidad. Y ahí vas a encontrar el regalito. Sí, sí, eso es. Vete a escuchar ese episodio y si estás escuchando este es porque el otro te va a interesar muy mucho qué hago cuando me ve de nalgas, ¿no? Antes de llegar a la versión, al parto y todo esto. Eso. Así que nada más, chicas, esperamos que os haya gustado, que os haya resultado interesante y os esperamos en el siguiente. Un besito. Un beso enorme. Chao. Chao, chao. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.